En la Venezuela petrolera hubo una coexistencia de lo rural a lo urbano. El petróleo causó cambios profundos en la población venezolana. Aceleró abruptamente su paso de una sociedad rural a una sociedad urbana y se convierte en un factor decisivo en la construcción de un estado rico y poderoso. Con la actividad petrolera, la población rural comienza a emigrar de los campos petroleros a las ciudades. Este fenómeno se conoció como éxodo rural. Se incrementaba con la esperanza de encontrar un modo de vida que, aun cuando no fuese mejor, sería más agradable que las precarias condiciones de vida en el campo. Luego hicieron una reorganización territorial y abandono del campo. El Estado, debido a los ingresos, capital, que entraban al país, el producto de las exportaciones petroleras, destinó recursos para la construcción de obras públicas, el aumento de los servicios públicos, escuelas, hospitales, entre otros. En las ciudades surgieron las industrias y comercios que empleaban parte de los emigrados e igualmente en los campos petroleros que se desarrollaron. Necesitaban grandes contingentes de mano de obra. Entonces, mientras el país se incorporaba al moderno mundo industrial, la agricultura quedó desasistida. Así un sector de la población avanzó rápidamente, mientras el otro quedó en el atraso. Estos desplazamientos, llamados movimientos migratorios internos, al producirse dentro del mismo país, trajeron como consecuencia una tendencia urbanizadora de las ciudades. La población urbana crece aceleradamente sin planificación alguna, lo que se puede constatar en lo siguiente. En la década de 1926 y 1936, la población urbana aumentó de un 15% a un 28.9%, a diferencia de la población rural, que bajó de un 85% a un 71%, trayendo una marginalidad. Esta tiene que ver con la falta de servicios mínimos para vivir en las condiciones aceptables: agua, luz, transporte, salud, empleo y educación. ¿Dónde hacía implantación de un nuevo modelo rentista petrolero? En la segunda década del siglo XX, que el petróleo forma parte fundamental de la economía venezolana, los ingresos provenientes del petróleo desplazan del primer lugar a ingresos provenientes del café, el cacao, la agricultura y la ganadería. Y en la actualidad se puede definir Venezuela como un país monoproductor a raíz de las políticas impuestas por nuestros gobernantes. Aun cuando a finales del siglo XIX el gobierno venezolano otorgó algunas concesiones petroleras en forma ocasional, es a partir del año 1907 cuando comienzan los consorcios petroleros internacionales sus actividades en Venezuela. Es en las primeras décadas del siglo XX cuando se expande las compañías petroleras a nivel mundial, coincidiendo con el auge de las economías. Mientras tanto, en los Estados Unidos y Europa se desarrollaban dos gigantescos monopolios petroleros con los nombres de Standard Oil Company y Royal Dutch Oil Company, respectivamente, de donde surgieron un conjunto de filiales que penetraron en las principales zonas petroleras del mundo, entre las que Venezuela ocupaba un lugar privilegiado. Con este régimen de concepciones petroleras, exploración, explotación y transporte, en los primeros años de vida independiente, desde la liberación de España, en Venezuela no se hicieron grandes inversiones extranjeras. Fue a partir de 1870, en los períodos de Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, cuando se abrieron las puertas para tales inversiones, ofreciendo todo tipo de garantía y estímulos. Así fue como las compañías extranjeras realizaron explotaciones de oro, cobre, carbón y asfalto, aportando al país capital extranjero y tecnología. Una de las mayores inversiones que se hizo
fue la construcción de la red ferroviaria de algunas regiones, Caracas-La Guaira, Caracas-Valencia, entre otras. Algunas de estas inversiones no produjeron ganancias que se esperaban e incluso algunas tuvieron pérdidas. El Estado venezolano tuvo que pagar tanto esas pérdidas como las ganancias de esos capitales que no obtuvieron. Para ello, se recurrió a la solicitud de préstamos con bancos exteriores para solventar las deudas, trayendo como consecuencia un mayor endeudamiento del país. Para esa época, una de las concesiones más conocidas fue la llamada Concesión Hamilton, otorgada a Horacio Hamilton en 1883, quien le concedió a una compañía extranjera, New York and Bermúdez Company, el derecho de explotar el asfalto y otros productos naturales que pudieran obtener de las tierras del estado Bermúdez, hoy Anzoátegui, Sucre y Monagas. Se le exoneró, entre otros privilegios, el pago de impuestos de importación y el libre navegación por los ríos. A cambio, el empresario solo pagaría 2 bolívares por cada tonelada de asfalto exportada y 5 céntimos por cada kilogramo de otros productos. Las concesiones e inversiones en materia petrolera se vieron favorecidas con el ascenso al poder de Juan Vicente Gómez, quien comenzó a entregar en concesiones vastas porciones del territorio nacional para la exploración y explotación petrolera. Entre las primeras compañías a las que se le otorgaron concesiones a partir de 1913 se encontraban la New York and Bermúdez Company, la cual descubrió el campo de Guanaco, en Maturín, Monagas, que fue explotado dentro de los conceptos de una moderna industria petrolera. En 1914, la Caribbean Petroleum hizo la perforación del Pozo Sumaque 1. Con él se descubrió el primer campo gigantesco de petróleo crudo denominado Mene Grande, estado Zulia. En 1917, la Venezuelan Oil Concession, Shell, exploró el Pozo Santa Bárbara 1 y encontró uno de los depósitos más grandes del mundo para la época. En el Pozo Barroso 2, ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia. Esta explotación llamó la atención por la potencialidad de los yacimientos nacionales y provocó una competencia desenfrenada entre las compañías petroleras por adquirir concesiones en Venezuela. La New York and Bermúdez Company, la cual descubrió el campo de Guanaco en Maturín, Monagas, que fue explotado dentro de los conceptos de la moderna industria petrolera. En 1914, la Caribbean Petroleum hizo la perforación del Pozo Sumaque 1, con él que se descubrió en el primer campo gigantesco de petróleo de crudo denominado Mene Grande, estado Zulia. En 1923 se creó la Compañía Venezolana de Petróleo, conocida para la época como la Compañía del General Gómez, y era manejada por sus allegados. El gobierno les asignaba las áreas a ser explotadas a la compañía, traspasaba a empresas extranjeras obteniendo beneficios considerables. Solo una pequeña parte recibía el Estado venezolano por concepto de impuestos y la mayor proporción era tomada por los dueños de las compañías extranjeras que controlaban la economía monoproductora y monoexportadora de Venezuela. En el año 1943 fue cuando se produjo la Ley de Hidrocarburos o Reforma Petrolera. Esta ley, decretada por el gobierno de Isaías Medina Angarita, unificó y regularizó lo desordenado del régimen de concesiones petroleras que existía. Además, previó un lapso de 40 años para que la industria petrolera revirtiera a manos del Estado, a fin
de que en 1983 se vencieran las concesiones y pasaran en forma automática al Estado venezolano. En general, esta ley permitió al país mayor participación en los beneficios de la explotación petrolera. Al Palacio de Miraflores son invitados por el presidente de la República todos los representantes de la prensa capitalina para entregarles el proyecto de ley de hidrocarburos, que será sometido al Congreso Nacional en sus sesiones extraordinarias. El presidente Medina desea que la prensa nacional juzgue imparcialmente este trascendental paso que su gobierno dará en beneficio de la economía del país. Convocado por el Ejecutivo Nacional, se ha reunido en Caracas, en sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional, para recibir del Ministerio de Fomento el proyecto de ley de hidrocarburos que refleja la política de revisión petrolera iniciada por el presidente de la República, general Isaías Medina Angarita, quien llega al Palacio Legislativo para presentar ante el Congreso su mensaje especial. Significo que la política del gobierno es firme para procurar la refinación en nuestro propio territorio. Toda nueva concesión acarreará la obligación de refinar en Venezuela parte del mineral extraído de ella. No queremos situarnos en una posición intransigente al respecto, sino defender nuestros propios intereses al buscar nuevas fuentes de trabajo para los hombres que viven al amparo de nuestras leyes. La participación del capital extranjero en la actividad petrolera terminó con la nacionalización del petróleo a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fundó ADHOC, la compañía estatal, que fue el 1 de enero de 1976. Desde entonces, todas las fases de la actividad petrolera como la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización interna y externa están en manos del Consorcio Petróleos de Venezuela, PDVSA. Este agrupa a todas las compañías petroleras nacionales: Lagoven, Maraven, Corpoven. Luego, la privatización de la industria. La privatización es un proceso jurídico económico mediante la cual las actividades empresariales son transferidas al sector público al sector privado. Es decir, traspasadas o tomadas ya sea del Estado o la comunidad hacia los agentes económicos privados. Crear empresas mixtas con transnacionales extranjeras, aún manteniendo la mayoría accionaria, constituye un acto de privatización. Un porcentaje de los activos de las empresas mixtas pertenece a la transnacional creada, mientras otro porcentaje es propiedad de PDVSA. Se comparte. Entonces, la propiedad del crudo, todo ello es privatización de la industria. Llegando al desarrollo económico de la productividad del gobierno bolivariano, viene implementando una serie de medidas económicas para contrarrestar los diversos ataques económicos por parte del sector de la economía nacional, que sin duda han ayudado al fortalecimiento y a la consolidación de la economía productiva de Venezuela. Que enmarcado en las crisis económicas mundial ha liderado en los últimos años una dura lucha por alcanzar nuestra soberanía económica. En este sentido, abro comillas, el proceso bolivariano ha trascendido en el tiempo, ya que se ha logrado una distribución del ingreso, crecimiento económico que hemos hecho generando en las áreas específicas que tiene que ver con la educación, la alimentación y la suprema felicidad del pueblo. Cierro la cita. Abro comillas. Hay avances significativos en la profundización del proceso económico que vive el país. Para eso, el propio Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, a través del Plan Nacional de Desarrollo,
está concentrado en las empresas de propiedad social y a las fábricas socialistas, las cuales están vinculadas con las comunas, es decir, que allí un enlace directo entre el Estado y la comuna, participando actividad en el proceso productivo, llevando a un inicio de la apropiación del petróleo en Venezuela como forma de inclusión social. De manera sustancial, los recursos disponibles del Estado para acometer el desarrollo de los planes de modernización de la sociedad, lo cual no niega el despilfarro y la inadecuada administración de este recurso que han realizado los diferentes gobiernos en el siglo XX y principios del siglo XXI. El crecimiento de las exportaciones, producto del petróleo, tendrá un efecto importante en la sociedad venezolana.